Bueno, y precisamente nos quedamos en ese tema. Con nosotros está Euclides Tapia. Él es internacionalista y está aquí para hacer un análisis de lo que ha sido este resultado electoral en México. Bienvenido a Next Noticias. Es un gusto recibirle como siempre. El titular con el que coincidimos los medios del mundo es que definitivamente AMLO lleva la izquierda al poder por primera vez en la historia reciente de México, y esto enciende las alarmas porque precisamente en América Latina las tendencias de izquierda que se esbozan probablemente no han dado los resultados esperados. ¿Qué se espera para México con la izquierda al poder? Bueno, habría que, pienso yo, que primero darle la oportunidad, ¿no? Ya había un cansancio lo suficientemente profundo como para que se produjera un cambio. Era lo más probable que ocurriría, como en efecto ocurrió. De suerte que hay que darle oportunidad al nuevo presidente mexicano. En lo que atañe a lo que podría ser su política exterior, pues pienso que él retomaría la conducta histórica de México, que inclusive con gobiernos de derecha, aunque matizado, se mantuvo, que es la denominada política de no intervención, que en estos tiempos tiene una particularidad de que está ya enfrentada al tema de si es más importante abanicar esa conducta o reconocer también que en la nueva realidad mundial los derechos humanos son tan o más importantes que ellos. Es decir, nosotros no podemos estar anclados a una concepción anquilosada de la no intervención, independientemente de lo que pase en un país. Si hay una limpieza étnica, si hay una situación de convulsión permanente, donde son atropellados los derechos humanos de la población, esa conducta entonces habría que considerar o valorar si es válida seguir aplicándola a rajatabla como ha hecho México en ocasiones anteriores. Ahora, México es uno. Así que se perdería un voto en contra de Venezuela o de Nicaragua. Sin embargo, lo que viene próximamente también puede provocar algunos cambios, como el tema de las elecciones en Brasil. Porque a eso iba, estamos viviendo un super ciclo electoral y lo que dicen algunos analistas es que esta remontada de la izquierda vaya a ser una gran ola y que toque a otros países de América Latina. Lo vimos el 17 en Colombia, faltan algunos procesos electorales. ¿Realmente va a alzar vuelo la izquierda por toda América Latina? ¿Será contagioso esto? Yo no creo que esto sea de para tanto. Lo único que las políticas de Trump sí favorecen, ¿no? El endurecimiento de posiciones nacionalistas o populistas en el continente. Pero de ahí a más lo dudo. Quizás Brasil puede estar en esa posibilidad, pero no creo que sea una ola como lo contrario. En su momento también se pensó que una ola de derecha se iba a señorear en el continente. No, esas son coyunturas de realidades propias de un país que sí tienen un efecto, ¿no? Definitivamente que lo tienen, sobre todo si son países líderes en las subregiones, caso Brasil en América del Sur y México en América Central. Claro. América Central siempre ha estado de alguna forma u otra bajo la hegemonía light de México, y es así, no hay duda, ¿verdad? Así que de una forma u otra sí va a ser influenciada la política de los países centroamericanos por lo que ocurre en México. Muy a su estilo, Morales dijo, se implanta la soberanía latinoamericana al felicitar al señor AMLO. Quiero ahondar un poco más también en las felicitaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 10 de la noche, cuando aún todavía había ya una tendencia, pero probablemente algunos otros presidentes no se atrevían a asegurar la victoria de AMLO. ¿Esto podría generar la impresión de mayor voluntad ahora del presidente Donald Trump con este cambio de gobierno en México de restablecer estas relaciones de mejor manera entre Estados Unidos y México? Mucho se ha cuestionado a Peña Nieto que le faltaba ser un poco más contundente en torno a esta dura retórica de Estados Unidos con México. ¿Puede haber un cambio en este sentido? ¿Qué querrá decir esto? Bueno, yo diría que Dios la escuche, pero yo lo dudo. A Estados Unidos no le conviene un México con problemas. La conducta norteamericana en relación a México lleva a México hacia allá.
porque una ruptura o una cancelación del Tratado de Libre Comercio va a provocar una repercusión económica muy negativa en México, que tiene donde tiene un peso importante en su Producto Interno Bruto, las relaciones con Estados Unidos, aproximadamente un 25%. Así que eso crearía un problema muy serio en México, que va a afectar el tema de la migración y otros con Estados Unidos. Si de manera inteligente se maneja el tema yo creo que, bueno, enhorabuena que logre mantenerse el tratado. Si hay que modificarlo, bueno, que se dé. Lo otro es que independientemente se dé una ruptura con Estados Unidos, en el caso extremo que tenga lugar, todavía está Canadá. O sea, la alternativa de que México y Canadá mantengan unas relaciones fluidas y de hecho, pues, tácitamente el Tratado de Libre Comercio entre ellos. Pero repito, esa actitud norteamericana terminaría definitivamente convirtiéndose en un boomerang si esto se mantiene con México. Lo sano sería revisarla y relanzarla en dirección a construir una relación más constructiva entre ambos países. ¿Alguna repercusión que observa usted respecto a Panamá después de esta victoria del señor AMLO? No directamente, probablemente. No creo. Nosotros somos menos influenciados que el resto de los países centroamericanos. La realidad nuestra es un poco diferente a la de ellos. Si acaso alcanza hasta Nicaragua, un poco Costa Rica, pero ya a nosotros nos afecta un poco. Digo, sí, porque tenemos que tomar en consideración esa nueva realidad, pero no al punto de que pueda modificar radicalmente nuestra No influye relación directamente. Usted menciona Nicaragua y me quiero detener aquí porque realmente la situación que vive Nicaragua es compleja. Le comparto esta cita de José Luis Velázquez, ex embajador en la OEA. Dice que Nicaragua está viviendo un terrorismo de Estado sistemático y hace falta que se invoque el orden internacional. ¿Qué puede hacer el orden internacional por Nicaragua? ¿Realmente tendría México se va a convertir en algún un efecto? problema, en una barrera. México va a tratar de que no se haga nada, ni con Maduro ni con Ortega. Ese es el problema ahora con la política de México en relación, porque abanican la no intervención, no importa lo que esté pasando ahí, a rajatabla. Y eso sí puede tener repercusiones negativas, porque vamos a observar ahora una política totalmente blindando la situación de Ortega y de Maduro. Gana un voto más en estos organismos, la izquierda, definitivamente. Sí, pero en este caso, porque México siempre se ha caracterizado por eso, rojo por fuera y verde por dentro, ¿no? Y en este caso, lo más seguro que va a apoyar a Ortega y que va a apoyar a Maduro independientemente de lo que esté pasando allí, con el tema de la no intervención. El Papa clamó por la paz por tercera ocasión en su homilía del domingo. ¿Alguna salida próxima a la situación en Nicaragua? Porque entiendo que el diálogo siquiera avanza a buen ritmo. No, yo veo eso muy complicado ahí. Y lo peor es que ese uso de bandas paramilitares apoyadas por el gobierno se ha convertido en una práctica en ese país, como en Venezuela, algo que no se puede permitir, no se debe permitir por la ley internacional. Eso es una práctica común en Nicaragua y eso hay que condenarlo, ¿no? Yo espero que López Obrador no se contagie del virus ese que existe en América Latina, de estos gobiernos que quieren reeditar la época de la monarquía. O sea, llegan al poder, cambian la constitución, consiguen mayoría, la cambian y se instalan de por vida. Entonces, bueno, yo no creo que México soporte una cosa como esa. Y en México no está permitida la reelección. Pero repito, estos individuos van cambiando lo que encuentran con tal de quedarse ahí hasta su muerte. ¿Haría una historia un gobierno, una izquierda tan radical el señor AMLO con esta victoria, es decir, al punto de alinearse Ortega, el señor Maduro, con este bloque así, ser una izquierda razonable, mediana en México? ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo aliado a ellos. ¿Sí? Sí, porque históricamente esa es la política de México, la no intervención, y en este caso esa política llevada al extremo implica mantener el apoyo a Maduro y a Ortega, y no importa lo que hagan en su país. Bueno, entonces, analizando un poco lejos de pensar una mejor relación con Estados Unidos, va a tenerlo un poco más duro el señor Definitivamente. Trump, al menos. Pero puede ser hasta incluso positivo a nivel interno para México, ¿no? Con este cambio de dirección en la presidencia. Sí, yo siento que sí, los problemas sociales, políticos y económicos de México ya no tenían otra alternativa. El tema es que resulta un fraude, porque es un gobierno con mucho apoyo variopinto, de extremo a extremo. Y eso finalmente termina
ocurriendo pues de que no son satisfechos los requerimientos de todos estos grupos que lo han apoyado. O sea, él sumó todo lo que pudo. Ahora tiene que responderle a todos. Y resulta que yo no creo que eso sea tan fácil para él. Tiene 6 años. Los cambios en México en 6 años no pueden, lo más probable no resulten como para que cambie estructuralmente la situación. La corrupción, el desempleo. El narcotráfico. El narcotráfico. La cuestión económica ni la tocaron prácticamente en la elección, porque quema. Claro. ¿No? Entonces, bueno, y si es así, lleva un nuevo gobierno y resulta que no resuelve, ¿cuáles son las perspectivas posteriores ahí en México? O sea, queda la incógnita, ¿no? O este señor da pasos en una dirección que permitan mantener sostenible su política en un post-gobierno, o sencillamente se frustra y nuevamente vienen los gobiernos que se enseñaron en México por décadas. Bueno, y que ojalá pues sea postergable estas políticas, porque muchos claman por esa reconciliación de la que hablaba el señor Andrés Manuel López Obrador en su discurso inicial. Gracias por estar con nosotros, profesor Euclides Tapia, ayudándonos a hacer pues un análisis con mayor visión global de la remontada de la izquierda al poder en México. Gracias por estar aquí.